¿Y si te dijera que uno de los personajes más enigmáticos de la historia rusa fue acusado de controlar un imperio con solo una mirada? Un campesino analfabeta que pasó de las tierras heladas de Siberia a las lujosas salas del Palacio de Invierno. Y todo gracias a un supuesto poder místico. ¿Quién fue realmente Grigori Rasputin? ¿Un sanador enviado por el destino? ¿O un maestro del engaño que tejió su propia leyenda entre sombras y secretos? Grigori Yefimovich Rasputin nació en 1869, en un pequeño pueblo llamado Pokrovskoye, en plena Siberia. Desde niño, se decía que tenía algo especial. Algunos aldeanos afirmaban que podía prever cosas que luego sucedían. Otros, simplemente lo evitaban. Lo consideraban extraño, con una mirada demasiado intensa y una forma de hablar que hipnotizaba. Ya de joven, Rasputin fue conocido por su vida errante. Dejó a su esposa y a sus hijos y se lanzó a una especie de peregrinaje religioso. Caminaba de monasterio en monasterio, aprendiendo de monjes, mezclando creencias ortodoxas con prácticas que muchos consideraban herejía. Su carisma era innegable. Tenía esa mezcla única de humildad y misterio que cautivaba tanto a campesinos como a nobles. Pero fue en San Petersburgo donde su leyenda realmente comenzó. A principios del siglo XX, la familia imperial rusa, los Romanov, enfrentaba una tormenta. El hijo del zar Nicolás II, Alexei, padecía de hemofilia, una enfermedad que ponía en riesgo su vida ante la mínima herida. Los médicos no podían hacer mucho. Fue entonces cuando alguien susurró el nombre de Rasputin en los pasillos del palacio. Según los registros, Rasputin fue llevado a ver al joven Alexei en un momento crítico. Lo miró, le habló con voz calmada. Y el niño mejoró. La emperatriz Alejandra quedó convencida, aquel hombre tenía un don divino. A partir de ese momento, Rasputin se convirtió en una figura constante en la corte. Pero no todos estaban encantados. Para muchos, era un intruso. Un hombre sin educación ni rango que influía en decisiones políticas, nombramientos importantes. Y todo sin ningún cargo oficial. Las intrigas comenzaron. Rasputin era adorado por algunos y detestado por otros. Se rumoraba que sus métodos de sanación incluían prácticas poco ortodoxas. También se hablaba de su vida fuera del palacio, noches largas, fiestas con personajes dudosos e incluso supuestas conexiones con espías extranjeros. Pero, ¿era todo cierto? Aquí entra la parte fascinante. Muchas de las acusaciones contra Rasputin fueron difundidas por la aristocracia rusa, temerosa de su creciente poder. Algunos historiadores modernos creen que esas historias fueron exageradas o incluso inventadas para destruir su imagen. En medio de una Rusia que se tambaleaba al borde de la revolución, alguien como Rasputin, tan cercano al poder, era un blanco fácil. Y sin embargo, su influencia parecía sobrevivir a cada escándalo. La zarina lo defendía con firmeza. Para ella, Rasputin era la única esperanza para salvar a su hijo. Y quizás al imperio. Pero esa devoción tuvo un precio. En 1916, un grupo de nobles decidió que ya era suficiente. Organizaron un complot para quitarlo del camino. Lo invitaron a una cena bajo pretextos amistosos. Pero la historia tomó un giro inesperado. Lo que ocurrió esa noche ha sido tema de debate durante décadas. Algunos dicen que le ofrecieron vino y pasteles con veneno. Que no surtió efecto. Que luego lo confrontaron directamente. Y aún así, siguió en pie. Se levantó, intentó escapar. Incluso se dice que lograron detenerlo solo después de un largo forcejeo. Lo que es claro es que esa noche, Rasputin dejó de ser una figura viva. Y comenzó a convertirse en leyenda. Su muerte no trajo paz al imperio. Al contrario, en menos de un año, la dinastía Romanov colapsó. La revolución rusa cambió el curso de la historia para siempre. Y la figura de Rasputin quedó atrapada entre el mito y la realidad. ¿Fue un sanador que realmente ayudó al heredero enfermo? ¿Un farsante que aprovechó la desesperación de una madre? ¿O un peón en un juego mucho más grande de intrigas y poder? Lo cierto es que su historia sigue fascinando más de un siglo después. Y quizá, lo más inquietante de todo, es que aún no sabemos con certeza quién fue en realidad. ¿Tú qué piensas? ¿Místico, espía o manipulador? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias que desafían la lógica y te invitan a cuestionarlo todo, suscríbete para descubrir más curiosidades con nosotros en Clave Curiosa.